buenos días. Necesito hablar de su hija Nakahue. Ella es una niña diferente y no creo en supersticiones, pero ella ha estado habitando mis pesadillas. Escucho su risa en mis pensamientos. Ella no es solo una niña, es algo más. Cuando niña pensaba que era normal ver y escuchar los pensamientos de los demás. Eso me hizo ser discreta. Imaginaba que los demás podrían ver también lo que yo pensaba. Pero cuando descubrí que era una cualidad única, me sentí avergonzada. Primero porque mi madre intentó hacerme creer que eso que tenía no era real. Ella me veía con miedo y con asco. Mi madre se sentía inmunda de haber parido una bestia que, en sus palabras, tendría que vivir escondida para siempre. El otro motivo por el que yo me sentía avergonzada de mi talento era porque ya no era capaz de ver a los ojos a nadie. Hallé siendo muy joven la hipocresía del ser humano. No era capaz de lidiar con la pestilencia de la traición, de quienes te sonríen y saludan con algarabía mientras te maldicen o piensan en las formas en las que se pueden aprovechar de uno. Eso me causaba asco. Creo que la mentira existe para procurar la salud mental. Yo simplemente tuve acceso a la verdad de las personas siendo muy joven, y eso realmente fue difícil. Da un suspiro a las reminiscencias. Como lapidaste tu inocencia asolando la efigie de una niña crédula. Diseñando con maestría la tenaz farsante que ahora dices ser. Dime, ¿te arrepientes de algo? Oye, tu pregunta es demasiado insidiosa. Soy un poco indecisa, pero jamás cobarde. Pon atención a la siguiente parábola. Cuando yo era niña, tenía un ritual un tanto peculiar. Todas las mañanas iba a la jaula de los canarios de mi madre. Jaula que estaba justo arriba de este órgano, que ahora solo representa decadencia. Bueno, ni modo. Lo que pasaba con el canario es que sacaba al más inquieto de todos. Era uno que tenía una mancha negra debajo del ojo y una decoloración en el pico. Una vez quieto, yo le murmuraba todos mis secretos. Nada grave. Cosas que de niña te inquietaban. Después lo dejaba al margen de una ventana en mi habitación. La ventana la dejaba abierta
Nunca huyó. Se quedaba quieto frente a la libertad. Pero cuando regresaba a esa jaula, su deseo por salir era el fundamento de su existencia. ¿Qué tanto te advirtieron en el convento cuando te asignaron cuidar? Todas las monjas anteriores habían tenido problemas. Las jodí y las jodí. Estaba buscando a la adecuada, al cómplice perfecto. Por lo que quiero preguntarte algo. Dime. ¿Qué tanto es tu compromiso por mi causa? ¿Es un concierto de libertades? ¿O solo es lástima la que me tienes? Eres una chica muy divertida. Te he dicho por semanas que cuando precises un hombro o un consejo, ahí estaré. Puedes pensar en mí como una socia. Más que una amiga, sí, pero una amiga de todos modos. Bueno, Oye, ¿tu madre nunca hizo nada para impedir que te casaras con Arnaldo? para mi madre ese estúpido matrimonio fue lo mejor que le pudo haber pasado. El panorama de mi madre es este. Una mujer ignorante, temerosa, acostumbrada a seguir órdenes. Se encuentra de repente sola, cuidando a una hija que recién ha perdido toda la movilidad de su cuerpo. Hija que no puede hablar, que necesita asistencia para respirar, para tragar. Para mi madre eso fue lo peor que le pudo haber pasado. ¿Cuántas veces me repetía? Marcos 9. Jesús cura al paralítico. Mierda. Me esfuerzo por no juzgarla, pero su egoísmo me repugna. Pero tu mamá no sabe qué clase de hombre es Arnaldo. Puedo leer sus mentes. Mi madre se sentía una mártir cuidándome y entonces llega Arnaldo, un falso héroe, un estafador soberbio. Fanfarronea en ser un experto en parapsicología. Pero su frustración lo supera, nunca ha logrado nada. Escucha que hay una niña con una percepción extrasensorial sobresaliente y decide ir a investigar. Solo me usaba para un estudio que le diera reconocimiento con sus patéticos colegas. Bajo esa perspectiva es culpa tuya. Me sentía menos que basura. Siempre he sido un fenómeno. Después del accidente yo estaba desesperada por afecto. De nada me servían estos supuestos poderes. Al contrario, solo servían para incrementar mi culpa. Soy una ladrona de recuerdos y de conocimientos. Tengo tantas dudas sobre quién soy. Nunca reprobé un examen, por ejemplo. Bastaba con meterme a la mente el más inteligente y robar su saber. Sí. Cuando conocí a Arnaldo sabía de sus intenciones, pero me forcé a ignorarlas, porque tenía la necia ilusión de que mi suerte cambiaría. Falta de afecto. Te entiendo. Yo era una reaccionaria y ahora duermo todo el día para cuidar enfermos por la noche. Hice mis votos monásticos hace 5 años. ¿Por qué? No lo sé.
Mis muslos están llenos de cicatrices de adolescente. Con la navaja de un rastrillo me cortaba en las madrugadas. ¿Por qué? Por el mismo motivo que me hizo entregarme a la religión. Yo no me siento una guerrera de Cristo y tampoco seré una panegirista del clero. Seguramente ya te adentraste en mis pensamientos. Pero aún así te lo voy a decir. Aún no encuentro mi fe. Mi devoción es nula. No obstante, mi conducta es impecable. Te voy a decir un secreto. ¿Te oigo? Por mi misma conducta ejemplar, la Madre Superiora me asignaba a ir a cuidar a enfermos terminales. La mayoría de veces gente muy mayor. Yo tenía que estar al pendiente toda la noche por cualquier cosa, ¿no? que se necesitara, cualquier complicación. Muchas veces, estas familias de clase media alta que contratan estos servicios de guardia por parte de un convento grande. No soy telepata, pero me percato que solo esperan como buitres alrededor de una lujosa cama, esperando a que el pobre viejo se quiebre para entonces llamar al notario y empezar a pelearse como perros los bienes del viejo. El velorio lo convierten en un grotesco carnaval. Esa es la realidad de tan buenas personas. Pero eso no es lo que querías contarme. A ti nadie te engaña, ¿verdad? Como te decía, tengo una fija increencia, pero ahí voy. Cumpliendo. Al principio conocí a la gente que iba a ver morir. Comenzaban a resignarse. Seguían con su miedo, pero era mucho más el remordimiento, los falsos recuerdos de lo que nunca fueron. La inquietud mayor de estas personas en su ancianidad era que les faltaba afecto, cariño. Su miedo era más a morir solos. Cuando digo afecto me refiero a un nivel emocional y sexual. He leído un poco y el ser humano es una entidad sexual hasta la muerte. Me tocó custodiar a una señora de 80 años con una infección muy grave, con diálisis. Bueno, viva de salida, ¿no? Me acerqué a hablar con ella. Me dijo que la última vez que había tenido algo con un hombre había sido con su esposo antes de enviudar. Se refería a estar 21 años célibe. ¡Puta madre! Yo soy monja, ¿no? Hipotéticamente yo no podría, pero carajo, ya no era monja. Esta mujer se arrepentía de haber escuchado juicios rancios y vivir de suposiciones. Como si la tercera edad fuese sinónimo de asexualidad. No era bien visto que a sus 60 y tantos años saliera a buscar compañía, ¿no? Que iban a decir los nietos, que iban a decir las amigas. Pues me sentí mal por ella. Digo, hay cambios físicos y metabólicos, ¿no? Pero la libido nunca muere. ¿Sabes qué hice? Sí, ya lo vi. Pero dímelo de todos modos. 3 noches antes de que esta señora muriera, justo cuando casi llorando me dijo arrepentirse de haber huido del afecto, la empecé a tocar. Caricias suaves, frotes eróticos. Me sentí bien dando un poco de placer a alguien tan cercano a la muerte.
que llora por soledad. Consecuentemente a eso, a cada senil terminal que me tocaba cuidar, pues le hacía lo mismo. Entrábamos en confianza y les regalabas un momento grato. Si fuera película se llamaría La monja gerontofílica. Es broma, es broma, es broma. Pero creo que me gano más el cielo dando lozanía al moribundo que jorobándolo con un rosario. Es momento de concentrarnos a lo que vinimos. Déjame ver si entendí. Mañana llego a tu casa a las 2 de la tarde. Debo traer el paquete. Lo más recomendable es que venga envuelto en una maleta de viaje. ¿Voy bien? Sí. El ingeniero que me lo va a dar dice que tenemos 15 minutos antes de que se active. En el bolso frontal se encuentra el mando remoto. Este funciona desde una distancia de 40 metros. Te recuerdo que una vez activado, solo tendrás 15 minutos para huir. Eso es lo que da el temporizador que me pidieron. Este explosivo tiene un radio de destrucción de 60 metros. Por si gustas o pretendes usarlo en un espacio cerrado, ¿qué tal que podrías dejar una llave de gas abierta o acercarlo a algún tanque? No sabes cuánto anhelo que todo se incendie y así empezar a olvidar. Mañana cambiaremos todo. Un ser limitado por superficies, con una masa y en perpetuo cambio. ¿Cómo sería una copia exacta de la conciencia? ¿Lo has pensado? Una calca de correlatos neuronales. Platón y la inmortalidad del alma. ¿Crees que hay algún secreto detrás de lo que tengo? Grandes pensadores precartesianos sostienen la teoría de que el alma es dependiente de la materia y de la misma física. Una energía sempiterna que a lo mejor no perece con el cuerpo. El alma puede trascender. Agustín de Hipona. Ha llegado el momento de deshacerme de tantos recuerdos. Al año después de la boda, la verdadera pesadilla comenzó.
mi cuerpo arrancó un periplo autodestructivo que no tuvo retorno. Un 4 de noviembre por la mañana empecé a tener problemas para pronunciar la R. Pensé, quizá estoy deshidratada o debo de tener fatiga mental. Pero a la semana siguiente ya no podía articular palabra alguna. Otro día, un 6 de junio. Mi brazo izquierdo se apagó para siempre. Cada noche me acostaba con la preocupación de que algo dejaría de funcionar al amanecer. Tenía miedo de mi propio cuerpo y de su misterioso accionar. Cerraba los ojos pensando que todo era pasajero, que algún día se encontraría una cura o que así como el movimiento se fue, este regresaría, que llegaría un día donde pudiera volver a hablar. También llegaba a pensar que todo se trataba de un sueño, que despertaría en mi cama de infancia con mi frente sudada, que mis pequeñas manos apretarían los cobertores y que en el letargo de mis ojos risueños vería a mi padre entrando por la puerta para llevarme a la escuela. No existe una esperanza más sádica y traicionera que la de desear que todo lo vivido sea solo un sueño. Y el horrible desasosiego de soñar que no se sueña. Ya voy a empezar. ¿Estás bien? Cualquier cosa me dices, por favor. No te burles, ya me apuro. ¿Vamos de regreso? Eso es. Voy a tocar.
De Anam sentí por primera vez una nobleza genuina. Sus ojos no mentían. Ella me quería. Pero yo ya estaba muy contaminada para ser recíproca. Por el contrario, sentí un poco de lástima por ella. Sentía su sutileza, su amena voz pretendiendo sosagar mi agonía, pero ingenua, que de su torpe nobleza no había más que dudas. El dar tanto amor es la mejor leña para la hoguera de las ilusiones rotas. De amor carecía su aliento, pero comprensión derrochaba su gesto. Sus manos suaves trazaban un destino de eterna melancolía. Este cariño que me tiene es su castigo por su pasado que nunca encuentra olvido. Compréndelo bien. Quien ve la gracia como permiso para pecar, ha errado la gracia por completo. Misericordia entendida es santidad deseada. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ya llegó. La gracia promueve un anhelo del bien. La gracia no estimula ningún deseo a pecar. Si hemos recibido en verdad la dádiva de Dios, no nos burlaremos de ella. Señor Arnaldo, me da gusto verlo de vuelta. Hermana Nam, la casa luce increíble. No era necesario. Lo que sea para ayudarlos. Mi hermosa Nakawe, ¿no piensas saludarme? Vengo muy cansado. Soporto el hastío del camino solo por la ilusión de llegar a verte. En cada amanecer, mi empeño por tu bienestar convierte tu imagen en emblema de mi quehacer. Un quehacer con restaurado brío, inocuo alborozo. Te amo de verdad. Así que imagina cómo me consterna que me niegues el saludo. Disculpe, señor, pero creo que Nakawe está cansada. Ahora no, por favor. No provoquemos una disputa. Sabes que no me gusta que me vean peleando. Mira. La hermana ya se incomodó. ¿Sabes qué? Comencemos de nuevo. Hola, buenas tardes a todos. Hermana Nam, ¿cómo estuvo su día? Todo magnífico, señor. Me alegra verlo de vuelta. Oh, pero ¿quién está ahí? ¿Eh? Mi amada esposa. Yo, el siempre mal ponderado jornalero enamorado, ¿seré acaso digno de tu saludo? ¡No! ¿Cuántas veces he dicho que nada de parpadeos conmigo? Háblame como sabes hacerlo. ¡Conéctate!
Lamento este espectáculo tan bochornoso, de verdad. ¿Podría esperarme afuera? Necesito hablar con usted. Lo mejor sería que me retirara de Dije usted. que necesito hablar con usted. Es importante. De acuerdo. Lo espero. Permiso. Hermosa mía. Mi fardo inservible. ¿Qué le pasa a mi tullida favorita? ¿Mm? Querida reina, ¿acaso no le cambiaron el pañal? Usa eso que tienes. No sabes cómo me quedarías, amor. Sí. Sí, dilo. Dilo, vamos. Sí, tú puedes. Más fuerte, muy bien. Muy bien, sí. Dilo fuerte, fuerte. Ya. Ya, ya, ya. Realmente no son palabras tan gratas para recibir a la única persona que puede valorarte. Una auténtica lástima. Tal vez leas mis pensamientos, pero no comprendes lo que siento. Siempre me pregunté si en algún momento realmente sentí cariño por este sujeto. La respuesta siempre fue un silencio musto en mi conciencia, que anticipaba una ocurrencia condescendiente como, bueno, al menos no me falta nada. No existe una peor flagelación que la languidez de la costumbre. Volver al dolor costumbre es un profundo acto de rencor a uno mismo. La nueva pregunta fue, ¿por qué era merecedora de esto? Conozco la respuesta, pero es tan injusta que no creo que sea correcto decirlo. Usted, que es la única con la que ha tenido una buena relación, podría estar siendo persuadida a base de calumnias. Jamás hubiese imaginado que ella fuera capaz de tener una amistad con una religiosa. Yo estoy tratando a Nakao, pero de momento es muy negativa. Le suplico que le siga brindando ese apoyo y compañía. Creo que sí lo necesita. Pero por favor, ante cualquier percepción que tenga de algo nocivo, o si le llega a decir alguna idea pérfida, acuda a mí y ayudémosla juntos. No puedo contarle de lo que hablamos. Son cosas privadas de ella. Pero puede tener la confianza que no es nada malo. Le aseguro que peca de inocente. Muchas gracias por todo. Le acompaño a la salida. Disculpe, señor. De pura casualidad, cuando conoció a Nakaway, ¿llevaba usted un saco rosa? ¿Cómo?
disculpe si fui indiscreta o si lo desconcierta mi pregunta. Es que... Sí era, Rosa. ¿Por qué querría saber eso? ¿Nakawa le dijo algo? No hemos hablado de eso. Pero soñé la escena de cuando se conocieron. Nakawe. Te ves muy hermosa. Gracias, mamá. Pero no quiero. Habla con este hombre. Tiene un propósito. Yo ya lo conocí. Trae algo importante. Está planeado lo que hace. No es eso, mamá. Cuando vienen a verme, ¿qué buscan? ¿Una foto? No quieren entenderme, me tienen miedo. Me molesta provocar eso. Su miedo evoluciona y se mueve a la risa. Se burlan en silencio. Y yo no quiero seguir siendo el atractivo circense de nadie. Mamá, ¿alguna vez, una de todas las eminencias que has traído, se ha preocupado por conocerme? ¿Por saber qué música me gusta? ¿Los libros que leo? Claro que no. Con el eufemismo del investigador hacen un safari paranormal gratis. Yo no soy un animal de zoológico, pero así me hace sentir. Nakawe, por favor. Este hombre me expuso su marco teórico y las metas de su proyecto. Es una persona pensante. Yo no metería en la casa a alguien que te hiciera sentir mal. Ay, mamá, tú no lo entiendes porque no puedes ver más allá de sus dulces palabras, pero yo... No te victimices, ¿eh? Has tenido una buena vida. De haber nacido en otro hogar, ¿quién sabe qué sería de ti? Yo estoy procurando que se te pueda entender. Precisamente quiero que el mundo deje de verte como un fenómeno. Que me entiendan. ¿Y en qué soy diferente? Naka, hablemos de esto. Sabes muy bien que tienes una bendición única. ¿Y por qué no estoy en la vitrina de una iglesia? O en un laboratorio. ¿Sabes? Como, cago, duermo. ¿Dónde está la rareza? No me faltes el respeto. No te estoy faltando al respeto. Quiero ser entendida. Solo déjenme en paz. No es tan sencillo. Me lo agradecerás después. Sé lo que estás pensando. Te pedí que no lo hicieras conmigo. Te equivocas. Eso no pasará nunca. Te amo, hija. Estamos para cuidarnos. Éramos muy felices con tu padre, pero desde su muerte yo he dado todo por ti. No estás en un hospital psiquiátrico, ni encerrada en una clínica. Estás con ropa decente. No te molestes si procuro tu futuro. Tal vez me malacostumbré a querer protegerte, pero pues no puedo evitarlo.
No es mi culpa no ser tan lista como tú. Pero por favor, no seas ingrata. Contaré algo. Cuando tenía 7 años, e iba en los primeros meses de segundo de primaria, mi papá me llevaba a la escuela en ese espantoso coche azul. Que tenía mal el escape, ¿te acuerdas? Claro. Nakahue, eres especial. Y es por lo que hacemos esta cena. Es justo que se te conozca y que la gente te empiece a aceptar por quien eres. Escúchame. Un día, mi papá me llevó a la escuela. Era un 6 de diciembre de 1992. Como podrás recordar, yo era reservada, tímida, y me sentaba en el aula al fondo del lado izquierdo. Ese día, la maestra que te dije que me molestaba, llegó más alegre que de costumbre, pero nerviosa y tensa. Estaba simulando. Ese día acababa de descubrir que su esposo tenía otra familia. Estaba llorando por dentro, pero intentaba tener cierto optimismo. Ese día yo le arruiné la vida. Yo era muy pequeña para entender, no sabía de remordimientos. Esa mañana, en su histeria, me dijo tonta. Y yo la sentí honesta. Es una bobería, lo sé. Pero para una niña pequeña significó mucho. Ay, Nakahue, ¿qué le hiciste? A esa maestra le moldeé sus sueños y ambicionó el perdón. Esa mañana estuvo llorando durante el recreo. Y yo sentí placer con sus lágrimas. Por primera vez no me sentí débil. Me llené de poder. Me emocionaba saber que nadie se enteraría jamás. Pero 3 años después, supe que esa maestra se suicidó. Se colgó en un armario mientras su familia dormía. La encaminé a esa decisión final. No fue tu culpa, hija. No tiene nada que ver. Las personas hacen cosas sin mucha explicación. Pero no solo es en mis actos ruines. No conozco el sabor del remordimiento, pero me regocijo en el manjar de lo prohibido. Hablas sin pensar cuando estás nerviosa. ¿Quieres que yo misma te diga engendro, fenómeno? Entonces sé discreta y no digas tonterías. Está bien, mamá. ¿Qué más tengo que saber del hombre que viene? Es un hombre joven, muy educado. Está escribiendo un libro de parapsicología. Es un tipo visionario, creo yo. Y además es buen católico. Hablé con el padre de su iglesia y me dio muy buenas referencias. Wow. Me siento más tranquila ahora. Más por lo de visionario. Bien, Arnaldo. Tranquilo. Tranquilo. La seguridad ante todo, la mirada. Sonrisa. Sonrisa perfecta. Hola, Nakahue, ¿qué tal? No, ¿cómo que qué tal? Nakahue, un gusto poder conocerte. Me habían hablado tantas cosas. ¿Qué beso aquí? ¿La beso? Con la boca cerrada, cabrón. Nakahue, un gusto poder saludarte. Me habían contado cosas increíbles. No, está muy actuado, cabrón. No.
Nakawa, un gusto poder saludarte. Gracias por venir. Nakawe, te presento a... Unis, ¿me permites presentarme por mi cuenta? Claro. Arnaldo Reséndiz para servirte. Igual, mucho gusto. Tu vestido es muy bonito. Gracias. Espero que no te moleste que venga a platicar contigo. Tal vez pienses que te veo con rareza, pero para nada. Quiero conocerte como a cualquier persona. Ujú. Si bien un telépata no es algo común, pero es mi área de especialidad. Así que, por favor, siéntete cómoda. Esto no es una entrevista ni nada por el estilo, ¿eh? Podemos hablar de lo que tú quieras. Tu experiencia, o si prefieres hablar de películas, podemos hablar de películas, o de mí. No, o sea, da igual. Hable de lo que quiera. Bueno, Unis, ¿le molesta si comenzamos a platicar? No, no, para nada. ¿Quiere algo de tomar? ¿No lo molesto con un cafecito? No, claro que no. Gracias. ¿Quieres algo, hija? ¿No íbamos a cenar? Sí, en un ratito. Media hora tal vez. Quiero que nos conozcamos un poco antes de empezar a comer. Deja de hacer la boca así. Es de grano entero el café, ¿verdad? Sí. Perfecto, es el mejor. Por cierto, preparo el café con canela y cardamomo. ¿Te gusta? Increíble, increíble. Me encanta así. Muchas gracias. Siéntese. En un momento regreso. Claro. Tienes unos ojos muy lindos. Gracias. Tu mamá me dijo que eres un músico nato. ¿Qué estilos te gustan? Géneros populares, conciertos, óperas, ¿Qué tipos de óperas? cómicas, sencillas de 1 o 2 actos. Ayer vi con mi mamá Pepita Jiménez. Me suena. Albeniz. Oh, sí, claro, claro. Sí, no tenías ni idea. Pero bueno, te decía, ese tipo de comedias líricas me encantan. Música sencilla e historias que no te exigen una erudición elevada. Igual a mí. Bellas historias de bienaventurados enamorados lidiando con gallardía obstáculos trágicos. Sí, historias de amores no correspondidos. Sí. Como tu historia con la italiana que conociste en el verano del 2002. A la que nunca te acercaste a hablarle y ni siquiera conociste su nombre. O la de Valeria. Eres un chico muy tímido, mi querido Arnaldo. Es muy incómodo. Vamos, no me lo esperaba. Ah, mira, lo de la regia está interesante. Pero bueno, no hablemos de nuestra vida personal. ¿Qué tanto más puedes ver? No te preocupes. Mi mamá no se enterará que como tal no estudiaste psicología. Sorprendente. Nakawe, Eso sí no se me olvida. Lo que pensaste cuando me viste. Eres excéntrico. ¿Cómo se llama esta filia? Abasiofilia. Estás chiflado. Pero me agradas. Además me he topado con fantasías peores. Perdón si fue brusca, pero a eso venías. Nakawe, eres fascinante. Perdón.
No tenía listo el café. Traje un álbum para entretenernos. ¿Todo bien? Sí. ¿Se siente bien, señor? Sí. Creo que voy a salir un momento. No le puse dinero al parquímetro. No, en esta zona no hay parquímetros. Siéntese. Toma asiento, por favor. Mariana, ¿verdad? Sí. Me llamo Unis. Gracias por atender el anuncio. Ahorita me cuentas bien a qué te dedicabas, de dónde vienes y todo. Pero antes te comento que la chica que me ayudaba recién se casó, está próxima a mudarse. Te digo esto para que no pienses que terminé en conflicto con la chica anterior. No se preocupe, señora Eunice. Usted se ve una mujer muy tranquila. Lo soy. Tantos años en soledad con mis pájaros me forzaron a meditar. Y en el ocaso de mi vida, me considero una mujer bastante ecuánime. No diga eso, aún es algo joven. No, gracias, pero no. Mariana, dime de dónde eres. De Sonora. Desde los 15 me vine a la ciudad. ¿Tu familia es de allá? Sí, solo mis hermanos y mi madre viven en la ciudad. Ya veo. ¿Por qué no tienes nada de acento sonorense? ¿A qué te dedicabas antes? Era maestra auxiliar en una primaria. ¿Tienes prepa? Sí, de hecho, aquí traigo mi solicitud. Déjeme entregársela. Déjala ahí sobre la mesa. Prefiero escucharte. Déjame creer en tu palabra. Muchas gracias por dejarme ver tu talento. Asumo que debo decir de nada. ¿Eres así siempre? Así como... puedo ser así o diferente. Ya. ¿Tienes novio, Nakawe? Me estás preguntando si me están cogiendo. Venga, guarda un poco de respeto a la mesa. Eres el primer profesional que me muestra algo más que miedo o asombro, propio del que le tendrían un animal o una civilización perdida. Me imagino. He tenido 5 amantes. Una módica cantidad, pero para una inválida es lejano a la tragedia de la soledad. Se ve que tu mamá te provee bien. Ella nunca se ha enterado.
Ojo. Bueno, pues esta velada se acerca a su fin. Hija, ¿por qué no nos interpretas algo en el órgano? Pero apenas si puedo mover los dedos de esta mano. Nos han dicho que debes intentar mantenerte activa, pues para retrasar el avance. Claro. Voy a acabar siendo un vegetal. Por favor, hija. Tú puedes. No es pregunta. Toca. Y deja de hacer eso con la boca. Voy a traer el teclado. ¿Tuvo un accidente? ¿Cómo? Perdón si mi pregunta le molesta, pero como mencionó que llevaba poco tiempo en la silla, es más para saber si necesita alguna atención especial. ¿Tengo cara de enferma? Te voy a contar cómo acabé postrada en estos fierros. Simplemente un día amaneció y no pude moverme. Pues toca algo sencillo, hija. Por favor, queremos escucharte. Por favor, pónganse cómodos. Se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Es que sí puedes, mija. Haz un esfuerzo. Se oye bien. Lindo, hija. Y ahí, mi único remordimiento. Nunca entenderé el porqué. Sabía perfectamente que él ilustraba al perfecto arquetipo de un pendejo. No sé si era mi desesperación por huir de mi casa, mi necesidad de ser una mártir, o quizá anhelaba ser una heroína anónima de una sociedad salvaje y primitiva. Me duele un poco la cabeza. No te puedo mentir, Nakawe. Me desagradas. Pero te necesito. Cuando te conocí, sentí algo de envidia. Y creo que todavía la siento. Eres simpática, pero no te mueves. Eres una masa sin mucha gracia. Pero la mujer más inteligente que he conocido. Cuando digo que me gustaría tener un presente diferente,
¿Sabes a qué me refiero? Desde que me acerqué a ti, viste que estoy obsesionado por otra mujer. Y con el autodestructivo y pertinaz designio de nunca olvidarla. Tal vez nunca la vuelva a ver. Si te tuviera que comparar con ella, pobre de ti. No tenía prodigiosas habilidades psíquicas, pero era una mujer increíble. Ahora le causo asco. Un asco similar al que me causas tú. Es broma. Te liberaste de tu madre para encontrarte conmigo. Pero solo contigo puedo aceptar que soy un cobarde. En las últimas semanas he tenido sentimientos encontrados. O más bien dudas. No sé si estoy destruyendo el carácter de tu existencia. O soy lo mejor que te ha pasado. Sin ti, sería la burla de la comunidad psicológica. En ese sentido me has dado mucho. Y me mortifica saber que no hay mucha reciprocidad. Cuando te encontré, sufrí por la añoranza de no tener a quien amar. Y por la desconsideración a un eminente fracaso de lo que supuestamente me apasiona. Siete años después, te tengo a ti. Y una carrera algo honorable. Pero jamás me había sentido tan solo y tan triste. Es una lástima que solo puedas balbucear. Pero ¿qué más da? Tú no necesitas hablar. Era la única persona en este mundo que estaba para mí. Ella murió hace 7 años. Y justo a las 2 semanas de su muerte perdí la movilidad. Considero que estoy así como un castigo. Era una niña con un talento excepcional. No la supe atender. Ella fue demasiada responsabilidad para una idiota como yo. A ver, ¿por qué no te mojas? Se me olvidó rasurarte. ¿Acaso me casé con un cebuano orgásmico? ¿Mm? Única y fiel confidente mía.
Serás mi cómplice. Ya solo me queda culminar mi gran obra. En una expedición a Papúa Nueva Guinea, encontraron vestigios de una tribu antediluviana. Nakahue. La pequeña Nakahue. La primicia de ese descubrimiento era una pequeña escultura de cristal, supuestamente la representación de una deidad. Uno de los descubrimientos antropológicos más trascendentales en años. Ese tótem de cristal, portador de un gran valor espiritual para ese pueblo, era un ícono de los poderes psíquicos. Así que llamaron a un grupo de parapsicólogos para consultar la existencia de ese efigie en civilizaciones occidentales. Tuve acceso a esa pequeña escultura. Un precioso sapo de cristal que me cautivó como nada lo había hecho. En el centro de investigaciones se desató una densa hostilidad. Después de amenazas y largos interrogatorios, llegaron a la conclusión de que lo habían robado desde la mensajería. Pero no. Ahora lo tengo escondido en mi oficina. Y es un regalo que quiero hacerte, Nakahue. Aunque no creo que entiendas lo que significa. ¿En serio pensaste que te lo regalaría? Esa pieza tiene un valor estratosférico entre los traficantes arqueológicos. Es inclasificable y totalmente nueva. Todos los museos y coleccionistas del mundo pelearían por ella. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Este aire me hace olvidar momentáneamente cosas que me perturban. Pero qué pinche día tan bonito. Hasta me dieron ganas de cantar. ¿A ti no? Cierto, no puedes. Ven. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a cantarte mi mal. Cuando se casó apenas podía hablar. Y cuando murió,
era prácticamente un vegetal. Creo que su pecado fue ser demasiado talentosa. No se puede estar a manos llenas en este mundo. Debe existir cierto equilibrio natural, ¿no crees? Es ella, señor. Estoy harta. Ya no la tolero, no puedo callar más. ¿Qué pasó? Es ella, señor. Su esposa. Me ha estado hablando. Es mala. Ayer me dijo que le tuviera confianza. Ya. ¡Salte de mi cabeza, Nakawe, por favor! Señor, ayúdeme, por favor, se lo suplico. Su esposa es un ente perverso. Me ha estado acosando con ideas prófanas. Heresiarcas. Ella lo traicionó ayer. Quiere obligarme a hacer cosas. Nakawe, otra vez. No sospechaba. Nadie la tolera después de una semana. Pero no me está entendiendo. Hermana, si gusta, la llevo a su convento y yo mismo hablo con el padre Aurelio. Qué vergüenza todo esto. Escúcheme, por favor, esto es mucho más grave de lo que usted imagina. No me dejará mentir. Hace unas semanas usted robó una pieza arqueológica, ¿es eso cierto? ¿No? ¡No! ¿Y qué con eso? ¿Ya me delató o ya te fuiste a confesar con el puto padre Aurelio? Todavía hay tiempo de solucionarlo. Maldita religiosa, déjanos en paz. No me ha dejado hablar. ¿Qué hiciste? Esto me merezco después de todo lo que he hecho por ti. ¡Escúcheme! El día de ayer, mientras usted estaba ausente, ella entregó todo el contenido de la caja fuerte. Yo quise impedirlo, pero ella se metió en mi cabeza. Me obligó a callar, me torturó. Lo hizo solo para vengarse. Se robaron todo. Todo. Bueno, pues esta mañana Nakawe me obligó a hablar a la policía para denunciar en el Centro de Investigaciones de la PFSR que el verdadero autor del robo es usted. Ya vienen en camino. ¿Es cierto eso, amor? Entiendo. ¿Qué puta tan ingrata? Esto no se termina aquí. En este momento nos largamos todos. Y tú, maldita monja, no te vas de aquí. Eres tan culpable de todo como nosotros. Voy a mi oficina. Y si me están mintiendo, ambas se arrepentirán. Última la actriz, oye. ¿Cómo estás? Sí, claro, sí, me apuro. ¿Dónde está la monja? ¿No quieres tú?
La verdad es que no tengo paciencia como para estar saliendo ahorita. Además, ¿para qué quieres salir? Estamos bien, ¿no? Hay árboles, el pasto, el jardín está hermoso. No creí que fueras capaz de tanto, Nakahue. ¿Y tu hermana? ¿No te das cuenta que te están utilizando? Que la minusválida está jugando contigo. Lo mínimo que te pasará es que serás excomulgada peor que una rata. Tengo algo de dignidad. Tanto alboroto por una pequeña reliquia. Tengo en mis manos algo que llaman aquí el cepo de cristal. Nakahue, estás ante una desconocida a la que no le importas para nada. ¿Le digo? Percibes que el gas está abierto. Mierda. Así es. Temo que se entere de este modo, pero estamos hablando de un artefacto explosivo. Nakahue, dame un segundo, por favor. Necesito un vaso de agua. ¿Tiene boina? ¿Sabes a quién se parece? A la señora Leonor, que lleva la ropa ahí al refugio. Tremenda, ¿eh? En realidad, yo pienso que tiene algo como una de... Pero siempre va con el señor. Según esto, llevan como 40 años de casados. ¿Sí? Pero siempre coincide con que cuando está la hermana Rita, se desaparecen constantemente. No, que vengo a entregarle la ropa. ¿Cuál ropa? Yo no llevo ninguna ropa. Ay, Leonor. No me siento bien haciendo esto. Dudaba en venir, pero te juré compromiso, ¿no? Aquí me tienes. Sin embargo, tengo mucho miedo. No quiero portar la carga de un homicidio. Pues, prefiero morir en un caudal de apatía a vivir con el desasosiego de un verdugo. Mira, te propongo algo, ¿no? Cuidamos, pero no hay que matarlo. Dejémoslo ahí junto con el sapo de cristal. Recurramos a la policía. Denunciémoslo. Denunciemos todo lo que te ha hecho. No tendrás problema para divorciarte. Y con el dinero intentamos empezar de cero. Claro que quiero ayudarte. Ya me conoces. Sabes quién soy. Te hablé de mi indiferencia, sabes que nunca me he entregado a una causa, que no ambiciono nada. Así que, por favor, aprecia lo que te digo, lo que hago por ti. No tenemos que matar a nadie. No, eso no es posible, no. Mira, piénsalo, todavía tenemos mucho tiempo.
Yo me encargo de ocultar la bomba. Es más, nos llevamos el dinero, regresó el sapo a la caja fuerte y inventamos algo que justifique el por qué tuve que golpearlo, pero en serio, matar y escapar, no, por favor. No. A ver, ¿qué haría contigo? ¿A dónde te llevo así? Te lo dije, Nakagüe. Le estorbas. Lo que quieres es no llevarte con ella. Cállate. Nakagüe, eso no es cierto. Pero la manera en cómo lo estamos haciendo es demasiado riesgosa. Se está curando en vida. Se robará todo y te dejará aquí. ¡Cállate! Nakagüe, piénsalo, tenemos muchas alternativas. Nakagüe, no me decepciones. Sé que tú también sabes que te engaña. ¡Ya, cállate! Nakagüe, considéralo, por favor. Piensa en qué harás con tu vida. Ese don que tienes es excepcional. Eres sensible. No eres ningún fenómeno. Eres igual al resto de las personas. Es más, eres superior. Sí. Tu condición de parálisis es solo una prueba. Puedes sobreponerte. Tienes la capacidad. Creo en ti. Eres una mujer fuerte, inteligente, valiente. No mereces vivir ocultándote a causa del asesinato de alguien que ni vale la pena. Ya déjalo. Él recibirá su castigo. Déjalo que siga arruinando su miserable existencia. Solo cree en ti, por favor. Es una monja muy demagoga, Nakagüe. Ten cuidado. Ignóralo. Veme a los ojos, Nakagüe. Te dije que me arrepentía de entrar al convento, ¿no? Que mi vida es un total sinsentido. Que vivo como autómata. Que soy servil de las fantasías de los moribundos. ¿Sabes lo mucho que me ha costado encontrar mi identidad? Te adentraste en mis pensamientos. Viste mis recuerdos, sabes todo lo que me hizo mi familia. Viste lo que pasó con Alex. Sabes tanto de mí que no te mentiría. ¡Ay, ya, déjalo! En serio, a diferencia tuya, no tiene ningún motivo real por el cual vivir. Te dije que no tenía devoción a mi iglesia, ¿no? Pues desde que te conocí todo cambió. Proverbios 28:13. Hallar el perdón. Quien encubre su pecado prospera. Quien lo confiesa. Ve al grano, monja. El olor a gas empieza a ser insoportable. ¿Saben qué? Cállense los dos. Miren, si quisiera detono esta mierda de una vez y los vuelvo carbón. Pero no. Estamos deliberando con una serenidad supina. Como en una charla de comedor de asilo. ¿Gusta más té, don Arnaldo? Ah, traigo el álbum del bautizo, Nakagüe. Perdón, pero me es imposible dejar de parlotear cuando estoy a 2 metros de un explosivo y un idiota amarrado con un traumatismo severo. ¿Por qué me lo dices a mí? Yo no tengo injerencia alguna aquí. Se supone que tenías que matarme. Ya, si no quieres tú, bueno, vamos, venga. No me esperaba tu misericordia. ¿Sabes qué? Tenías razón, vamos a matarlo. Pero no, ya hablando en serio, esto no es necesario. Nunca me perdonarás el haberte fallado. Esto me arde por dentro, pero yo sí necesito el dinero. La pieza arqueológica esa me da igual. Si ninguno de los dos vale la pena que más da, se activo esto y me voy. Me llevo el dinero, mejoro mi vida. No. Me da asco tener que robar y tan solo pensar en sus muertes me aterra. Le estaría haciendo un favor a la humanidad. ¿Qué justificación tiene que sigan aquí? Derrochan un odio desmedido, son egoístas, codiciosos. ¡Ya!
¡Ya acabé ya! ¡Por favor, salte de mí! ¡No quiero ver eso! ¡No quiero ver eso! Bravo, bravo. Vuelvo a tener razón. Al principio te dije que la monja te traicionaría. Ahí está. Nunca le hacen caso al viejo. Nunca le hacen caso al viejo. Acabo, está bien. Haremos todo de acuerdo al plan. Lamento mucho todo lo que te dije, es que son demasiados sentimientos para mí. Prométeme que cambiarás, ¿sí? Ya sé que es una cantaleta mía, pero te confío en ti. Te sobrepondrás. Sí, lo haré, te lo prometo. Huiremos con todo y Arnaldo recibirá su merecido, ¿eh? Nakawe una vez me compartió uno de sus más profundos lamentos. El día de su boda, como un último intento por ser salvada, entregó a su madre una carta. Esta la dobló y la guardó justo frente a ella. Nakawe perdió toda esperanza después de eso. Supo que su vida era una batalla que tendría que librar en la más completa soledad. Después de años nunca supo si su madre alguna vez leyó la carta. Todo va a estar bien. Vas a ver que sí. ¿Confías en mí? ¿Qué estás haciendo? Nakawe. Me duele. Me está doliendo mucho. Por favor, detente. ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta! Parece ser que no me conoces lo suficiente. Desde el día de ayer supe que no tendrías el valor de activar la bomba. Parte Arnaldo tiene razón. No te interesa tanto matarlo, pero ¿qué harías conmigo? Tienes miedo de comprometerte con el crimen de una inválida, tener que cuidarla. Y si en el mejor de los casos matamos a Arnaldo, tú me abandonarías y vivirías de lo robado. O me encerrarías en algún hospital psiquiátrico costoso y matarías tu culpa pagando la mensualidad. Y yo
No me puedo permitir tu inestabilidad. No te entiendo. ¿Qué estás haciendo? Desde las últimas veces que nos hemos conectado, has experimentado varios eventos que te causan conflicto. Tienes memorias ajenas. ¿Recuerdas el primer día que conocí a Arnaldo? Cómo tocar el concierto de Schumann. Al mismo tiempo, se te olvidan algunas cosas antes de los votos. ¿Me equivoco? ¿Qué significa eso? ¿Tú qué motivaciones tienes? Ana, ya vi dentro de tu aburrida vida y temo decirte que quien está llena de odio no soy yo. Te odias demasiado. Te culpas por la muerte de una tal Alexa. De eso nunca me hablaste y lo ocultas. Te obligas a creer que todo fue una ficción y bien lo dijiste. Vives como autómata. Eres débil. Si sientes tan insignificante e insípida tu vida, ¿para qué te sirve tu cuerpo? ¿Sabes por qué te elegí a ti? ¿A qué me refería cuando dije que eras la cómplice perfecta? Cada vez que llegaba una monja o una enfermera nueva, no me gustaba su cuerpo. Pero llegaste tú. De inmediato te escogí. Un cuerpo perfecto. Con el cual yo podría rehacer mi vida. Sería genial, ¿no? No sabía qué tan complicado sería. Te tomaría prestado, pero eres muy egoísta y detestas compartir. Así que tendré que robarlo. No tienes idea de lo que quieres, pero yo sí. Lo tomaría prestado, pero detestas compartir, no lo aparentas, pero ya no quiere nada. No tienes idea de lo que quieres. Yo lo tomaría prestado, pero eres muy egoísta y detestas compartir. No lo aparentas, pero ya lo vi. Que no se te olvide. Puedo ver a través de tus ojos.
Sorpresa. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Jamás imaginé que tuvieras ese alcance. Desde que trajiste al sapo de cristal me sentí más capaz. Como más poderosa. ¿Eso es verdad? Claro que no, idiota. Solo me estoy burlando. Levántate. Arnaldo, puedes levantarte. Se siente, ¿no? Estar amarrado a una silla expensa es lo primero que se me ocurre. Ay, Ana. Discúlpame, pero de esto se trata la supervivencia. Quizá fui muy dura contigo, pero en parte eres buena chica. Cuidaré de tu cuerpo, lo prometo. Salvaste mi vida. No sabes cuánto me arrepiento. Qué bella es la justicia poética. Arnaldo, eres un cerdo repulsivo, sin talento, con microgenitalia. Pero no tan micro tu masa encefálica. Un primitivo sin ningún tipo de modales. La ilustración perfecta de una escoria. ¿La extraña? No lo sé. Hay tantas cosas que nos callamos. No lo extraño en una noción lapidaria. La siento presente en ocasiones de avivada nostalgia. Me visita en mis sueños. Mi madre era muy débil, pero la quería mucho. Yo solo necesitaba un poco de cariño. Sentirme útil. ¿Qué hice para conocerte? El agobio que me ahoga es no haberte dicho que no. Eres mi único arrepentimiento. Yo era una niña sensible, con una llama de esperanza que, aunque tenue, tú apagaste. Me convertiste en un monstruo. Hoy puse en evidencia a un alumno. Quiso opinar cuando yo sabía perfectamente que no había leído. Yo lo sabía. Quiso dar sus puntos de vista y entonces lo que hice fue hacerle cuestionamientos que yo sabía que no iba a poder contestar. Pero como siempre se quiere creer el mejor de la clase. Lo exhibí. Le hice preguntas muy profundas, muy profundas. Y se quedó como estúpido, ahí parado, pendejo. Así, yo lo castigué, lo pasé enfrente y ahí se me quedó parado el resto de la clase. Tiene que aprender que si no sabe, que se quede callado, ¿no? No es estúpido pretender ser algo que no eres. Digo. ¿Quieres comer?
La licuadora no sirve. Es un día muy hermoso. Hace mucho que no me sentía tan feliz. ¿Sabes de qué tengo ganas? Tocar un poco mi viejo órgano. ¿No te gustaría tocarlo? Ah, claro, no puedes. Estás incapacitado de momento, es verdad. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Una sombra lo mismo que yo. A tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Minutos. Pero como su madre sostengo que su máximo talento y al mismo tiempo su zozobra más grande fue ser demasiado benevolente. Lo siento mucho. No sientes nada, pero igual, gracias. Ya pasaron 7 años, ya lo procesé bien. Lo digo en serio. Me conmueve mucho todo esto que me comenta. Ay, Nakao. Es que yo no tengo con quién hablar. Mariana, ¿verdad? A Nakao le encantaba leer. Siéndote honesta, yo nunca tuve ese hábito. Pero a ella le encantaba.
El día de su boda me entregó una nota. De Calderón de la Barca. La vi de sueño. He despertado y me he hallado otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea, soñarlo basta. Así he llegado a saber que toda dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero y aprovecharle el tiempo que me dure, pidiendo de nuestras fallas perdón, que de pechos nobles es tan propio perdonarlas. Ay, Dios mío, hijita, yo soy la que te tenía que pedir perdón. Mariana, ¿sabes qué significa? No, ¿verdad? Mi hija solo quería ser libre. Desde que tuve al sapo de cristal, mi poder se triplicó. Figuraciones de lo que podría ser mi talento se materializaron. Esa efigie perdida era el cetro de una potestad inmesurable. Maná, maná, maná. Su cuerpo tuvo un buen uso por unos años. Pasaron los meses y viví lo que pudiese ser un audiolibro de autoayuda. Emprendí una pequeña empresa, tuve aires de independencia, que eran mis sueños en mi cuerpo postergado en una silla. Mi falsedad está aledaña a la felicidad. Nada volvió a ser igual desde que comencé a trabajar en la casa de la señora Eunice. Escuchaba murmullos a mis espaldas. Tenía pesadillas y breves pestañas de una vida que nunca viví. Al inicio tuve miedo, pero con el paso de los días el dolor empezó. Temo enloquecer en esta casa. Hoy intenté renunciar, pero no puedo. Algo o alguien me frenó.
You fly with ideas that never go. I want to lay with you for days on end. You